Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, de vuelta por acá. La idea hoy es que podamos, bueno, finalizar este encuentro de los cuatro discursos en la clínica psicoanalítica. Eh, la vez pasada había finalizado hablando sobre lo que es el discurso universitario, ¿sí? Y la posibilidad de rotación discursiva, no porque sea malo el discurso universitario, sino el tema es, bueno, como un tiempo necesario en el análisis, como un tiempo necesario del discurso, que iría rotando, ¿sí? Y decíamos rotar de alguna manera a un discurso que produzca un poco más de aire, ¿sí? Vamos a ver por qué digo esto y por qué dije esto el otro día. Pero vamos de a poco. Venía trabajando la vez pasada la relación entre Marx y Lacan, ¿sí? Marx, para estudiar el Capital, partió de lo que tenía delante de sus ojos, ¿sí? Es decir, la mercancía. Eh, y Lacan, para hacer el retorno a Freud, también va a partir de lo que tiene a su alcance, que en este caso no es la mercancía, pero sí es que esto que estamos hablando, el discurso. Veamos lo que dice en la clase 3 del seminario 20, del seminario AUN, eh, donde se titula La función de lo escrito. Aquí en el seminario 20 dice lo siguiente. Voy a la página 41 y dice, el significante como tal no se refiere a nada que no sea un discurso. ¿Mm? Eh, es decir, un modo de funcionamiento, una utilización del lenguaje como vínculo. Todavía hay que precisar en esta ocasión lo que quiere decir vínculo. El vínculo, pasaremos a ello de inmediato, es un vínculo entre los que hablan. ¿Sí? Esto lo pude extraer del seminario 20 de eh, Lacan. ¿Sí? Esto implica que el discurso y su relación con el síntoma será el lugar donde interviene el analista. Entonces decía que lo que para Marx es la mercancía, para Freud es el síntoma, que también es un modo de funcionamiento. Para el psicoanálisis, el síntoma es un modo de funcionamiento. Y síntoma justamente que estará determinado ahí por el discurso. Ahora bien, como podemos apreciar, en la clínica se produce esto que les venía comentando, que es la rotación discursiva. A nosotros nos quedaría trabajar el discurso de la histeria y nos quedaría trabajar la histérica y nos quedaría trabajar el discurso del analista. Eh, bien, para esto se me ocurre que podamos trabajar, yo en los otros discursos les había dado algunos pequeños viñetas clínicas para poder ubicar un fragmento discursivo, pero se me ocurrió que para estos dos discursos podamos trabajar un caso clínico que nos presenta Freud allí en 1894, en sus estudios sobre la histeria, que seguramente lo recordarán, que es el caso de Catalina. Catalina es una chica que tiene unos 16 años, si mal no recuerdo, una chica jovencita,
y se encuentra con Freud en unas vacaciones que Freud va a tomar a la montaña. ¿Se acuerdan? Bien, bien típico. Freud se había propuesto tomarse un descanso de la medicina, dice, voy a ir a las montañas unos días y olvidarme un poco de la medicina, ¿no? Y en la hostería donde se hospeda, trabaja una chica como camarera que a la vez es, me parece que era hija de la dueña del lugar, ¿no? Eh, Ella leyó en el registro que Freud se había anotado, ¿no? Como, o sea, en el cuaderno se había registrado Freud como médico, y ella había realizado tratamientos anteriormente por el tema de los nervios que no le habían dado resultados demasiado satisfactorios, ¿no? Entonces ahí ella se acerca a Freud, ¿no? Y le pregunta, ¿es verdad, señor, que usted es médico? Y Freud le responde que sí, ¿no? Eh, entonces, cuando Freud le responde, habrá dicho Freud, oh, ¿quién me la mandó a esta, no? Entonces, bueno, cuando Freud responde, sí, soy médico, dice, no, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy enferma de los nervios. Bueno, este, yo estoy enferma de los nervios. Bueno, vamos a retomar eh, la primer clase. Recordemos entonces que todo discurso en un principio es discurso amo, ¿sí? Vemos aquí como el significante 1, ¿se acuerdan la primera clase? S1 como significante unario, que porta un rasgo de goce, pone a trabajar al saber inconsciente. ¿Se acuerdan? Acá. Fíjense. S1 como significante unario, trazo de goce, pone a trabajar al S2 como saber inconsciente. ¿Qué dice abajo? Estoy, S1, significante unario que porta un goce, estoy enferma de los nervios. ¿Sí? Bien. Freud se coloca en el lugar de ese que se resigna a lo que el destino le asigna y rompiendo con toda ortodoxia, recoge el guante y comienza a interrogarla. No estaba en el consultorio, en el diván, ¿no? En Vergase 19 de Viena, no, no. Bien, es decir que Catalina pone a consideración del médico el S1, ese rasgo de goce, y Freud lo toma para transportar de alguna manera ese significante a otro lugar. ¿Hacia dónde? Hacia S2. El inicio de interrogatorio va a apuntar a eso, a poner a trabajar justamente el saber inconsciente. ¿Sí? Bien, bien. Lo que hace Freud ahí es darle al síntoma el lugar dominante, para luego intervenir a partir de él y sobre el síntoma. Así es como le pregunta, ¿qué es lo que siente? Le pregunta Freud a Catalina. Y Catalina responde, me cuesta trabajo respirar.
No siempre, pero por momentos me parece que me voy a ahogar, le dice. Aquí vemos cómo se produce una rotación, ¿sí? Estamos en el terreno del síntoma, por ahora, ¿sí? A esta altura Catalina ya presentó, como diría Freud, un complejo de sensaciones angustiosas. Entre esas sensaciones, Freud va a nombrar la del ahogo, que le cuesta respirar. El sujeto tachado, ya les decía, no me gusta decir barrado porque barré, creo que se los comenté el otro día, ¿no? En francés es tachar, el sujeto tachado. El sujeto tachado que se encontraba bajo la barra pasó ahora a un lugar dominante, ¿sí? Y Catalina se propone continuar hablando, es decir, que, fíjense, el sujeto tachado pasó a un lugar dominante, ¿sí? Y Catalina se propone a seguir hablando. Yo me animo a decir que comenzó la partida. Hay un sujeto tachado que se ahoga, dividido, escindido, y que está en relación a un significante que implica un rasgo de goce. Estoy enferma de los nervios. Rotación, ¿sí? Intervención de Freud. Vemos acá cómo el signo se transforma en significante. Al convertirse Freud en un sujeto supuesto saber sobre la enfermedad. ¿Sí? Se produce ahí el cambio. Primera clase, ¿de acuerdo? La diferencia entre significado, significante, ¿sí? El signo y el significante. Entonces, decimos que significante es todo aquello ante lo que me pregunto qué quiere decir. El significante no es una respuesta, es una pregunta. Y es una pregunta que justamente dice, ¿qué quiere decir esto? Este ahogo, estoy enfermo de los nervios. Bien, en el discurso histérico el lugar de la gente está ocupado por el sujeto escindido. Por eso le decía también, hablaba un punto más de aire, ¿no? El sujeto escindido, no el sujeto del saber, ¿sí? El sujeto escindido. Ese sujeto se dirige a otro como significante amo, S1, situando en el analista ese lugar. Se dirige, le dice, este es el rasgo de goce que me habita. A quien le supone ahí un saber. En el discurso, podríamos decir que en el momento inicial de un análisis, en el discurso vemos cómo en el inicio aparece un saber que es impotente para revelar el goce que acarrea el síntoma, ¿sí? Es decir, que en el inicio aparece un saber, por eso dice acá impotencia, ¿sí? Que es impotente para revelar el goce que ese síntoma acarrea. Bien, bien. Si lo vamos a decir de otra manera, lo que debemos tener en cuenta en este discurso es que el saber que aparece en el lugar de la producción, el S2, digamos, ¿no? Es impotente para revelar
la verdad del goce. El saber que aparece en el S2, ahí se los escribo, el saber que aparece en el S2 es impotente para revelar la verdad sobre el goce. Esto sería, digamos, cómo poder leer ahí el discurso de la histeria. Bien. Bien, son entonces los tiempos del comienzo, los tiempos de la instalación de la transferencia, ¿sí? De lo que estamos hablando ahora. Catalina ya está invitada a sentarse en una piedra y hablar. Y dirá, me dan de repente, lo leo tal cual, primero siento un peso en los ojos y en la frente, me zumba la cabeza y me dan unos mareos que parece que me voy a caer. Luego se me aprieta el pecho de manera que casi no puedo respirar. Y Freud le pregunta, ¿y no siente usted nada en la garganta? Se me aprieta como si me fuera a ahogar la garganta. ¿Y en la cabeza nota usted algo más de lo que me ha dicho, Freud? Perro de presa, ¿no? Sí, me late como si fuera a saltárseme. Bien, ¿y no siente usted miedo al mismo tiempo? Le pregunta Freud. Creo que siempre que me pasa esto, creo que me voy a morir. Como lo decíamos, estos ataques de pánico hoy, ¿no? Y eso que de ordinario, dice ella, soy valiente. Les leo tal cual, No me asusta bajar al sótano de la casa y que este está muy, muy oscuro. Ella dice la cueva, en la traducción de Amorortu dice la cueva de la casa, y que está muy oscuro. Ni andar sola por la montaña tampoco me asusta. Dice, pero cuando me da eso, no me encuentro a gusto en ningún lado. Y se me figura que detrás mío hay alguien que me va a agarrar de repente. Recordemos otra vez la primera clase, donde yo les decía que Lacan define al sujeto entre significantes, al menos dos. ¿Sí? S1, S2. Cuando hacíamos el tema de Pavarotti, ¿se acuerdan? Tenores y sopranos, etc. Si tomamos la frase de Catalina, a veces parece que me voy a ahogar. Vemos como la misma está articulada con otros elementos significantes. Freud no se conforma con hacer de esto un relato diagnóstico de histeria, de angustia, podemos decir, como yo decía recién, un ataque de pánico, ¿sí? Ese sería el criterio diagnóstico. Sino que va mucho más allá. Sí, lo debe haber hecho y lo ha pensado, obviamente. De hecho, está en estudio sobre la histeria. Dice, ¿piensa usted algo que se repite? ¿Ve algo cuando le dan esos ataques? Le pregunta Freud. ¿Como algo que se manifiesta nuevamente cuando le dan esos ataques? Sí, le dice Catalina. Veo siempre una cara muy horrorosa y que me mira con ojos terribles. Y eso es lo que más miedo me da, le dice Catalina. Es decir, que esta combinación que hace Freud entre la pregunta si ese algo que ve es algo que se repite y obtiene como respuesta ante esta pregunta que es una cara horrorosa, ¿no? Lo lleva a Freud al punto de encuentro ¿con qué?
con la angustia. Brújula de la cura. Decíamos, sin angustia no hay posibilidad de pensar la cura. Allí Freud identifica la angustia en esa mirada horrorosa que destaca Catalina ahí. ¿Sí? Esa mirada como objeto A. En la clase 7 del seminario de la angustia, del día 19 de enero del 63, Lacan dice: la señal de la intervención del objeto A es la angustia. Qué maravilla Freud y qué maravilla Lacan leyéndola a Freud, ¿no? A mí realmente me sorprende. Y si algo me encanta de, digamos, trabajar el tema de los discursos es porque es de una clínica, pero increíble, ¿sí? Una clínica muy fina, ¿no? Ubicando ahí los discursos, uno cómo puede avanzar en el terreno de la clínica, se despeja el terreno en la clínica, ubicando la posición discursiva. Dice más Lacan, dice ahí en esa misma clase: la angustia, nos ha enseñado Freud, cumple con relación a algo la función de señal, que es verdad, ¿no? Es así. Bien. La intervención, entonces, de Freud colocó a esa mirada horrorosa en el lugar del objeto A. Y desde esa intervención es donde produjo un giro discursivo poniendo el lugar dominante al objeto A. Discurso del analista. Este no es el analista, el A es el analista. No, ese es semblante. Podríamos hablar de semblante, podemos estar una semana. Pero bueno, no vine a este tema. A, ¿sí? Una cara muy horrorosa, dice acá, ¿no? Una cara muy horrorosa, ¿sí? El lugar dominante en el discurso del analista es el A como cavidad vacía, como llamada al movimiento deseante, ¿sí? Esto lo pongo yo en el libro Teoría Clínica y Práctica en Psicoanálisis, de la editorial Letra Viva, cuando trabajo los discursos, ¿sí? Y ahí, bueno, ubico justamente que el lugar dominante, ahí en el discurso del analista, es el A como cavidad vacía, que llama al movimiento deseante, ¿sí? No hay posibilidad, decíamos, de acceder al deseo si no es a través de la angustia. Un analista es quien provoca para que la estructura se revele, ¿sí? El analista, por eso ahí Freud, ¿no? Es quien provoca, recoge el guante, pero por eso digo, no solamente para hacer un diagnóstico, recoge el guante, pero para luego ir más allá de eso, ¿no? Y intentar que se revele ahí la estructura. Entonces, es el A como semblante que llama al deseo, les decía. Cuando le dice, Freud le pregunta, ¿no? Pues no se cansa de preguntar. Y está bueno porque piensen en las entrevistas preliminares. Tampoco vamos a hacer ahora la diferenciación aquí entre entrevistas preliminares y análisis o pasaje de entrevistas a análisis. Pero
pero vamos a pensar en las entrevistas preliminares. Son entrevistas preliminares a un análisis justamente porque ahí el analista tiene que preguntar, tiene que producir ahí un movimiento, ¿sí? Entonces, justamente no nos privemos de hacer preguntas durante las entrevistas preliminares, ¿sí? Sigámoslo ahí a Freud, que nos enseña eso. Y dice, ¿cuándo le dio por primera vez esto? Le pregunta Freud. Hace ya 2 años, le contesta Catalina. Y Freud sigue con las preguntas. Dice, ¿y qué pasó hace 2 años? El tipo en las montañas, de vacaciones, nada, genio, ¿no? Hace 2 años estaba con mi tía en la otra montaña. Bueno, dice Freud, yo creo entonces saber de dónde provienen esos ataques. Hace 2 años, poco antes de comenzar a padecerlos, debió usted, dice Freud, ver u oír, pulsión escópica, pulsión invocante, ver u oír algo. No la describe la pulsión escópica e invocante así, Freud, ¿no? Genialidad de Lacan acá, ¿sí? Ver u oír algo que le avergonzó mucho. Algo que hubiese preferido no ver ni oír, le dice Freud. Como que ahí juega su apuesta, ¿no? Y Catalina le responde, sí, por cierto, sorprendí a mi tío con una muchacha, con mi prima Francisca. Francesca o Francisca. ¿Qué es lo que pasó? Le dice Freud, le pregunta. ¿Quiere usted contármelo? A un médico se le puede contar todo, le dice Freud, ¿no? Fíjense aquí con qué sutileza despliega la regla fundamental. ¿Mm? A un médico se le puede contar todo. Cuéntemelo, no hay problema, estamos en la montaña. ¿Quién nos escucha? Aquí se despliega plenamente el discurso del analista. ¿Mm? Catalina empieza a hablar, guiada por la regla fundamental, ¿no? Y dice, me atrevo a decir que, a ver, cuando Catalina empieza a hablar, ¿sí? Empieza a contar, pues ahora se va a ver bien la trama, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que ya a esta altura del partido, ¿sí? Me arriesgo, en este seminario que estoy dando, me atrevo a decir que ya ahí hay un analizante. ¿Mm? ¿Qué sé yo? Lo pongo en consideración, después háganme las preguntas, los discutimos, ¿sí? Lo mejor que puede pasar es que, digamos, que este seminario sirva para que podamos abrir un espacio de discusión, de pensarlo. Yo no soy el dueño de la verdad, a ver, me arriesgo, nada más, ¿eh? Pero yo digo, me atrevo a decir que en Catalina ahí ya hay un analizante. ¿Mm? Dice, mi tío, el marido de mi tía que está en la posada que usted conoce, tenía una posada en la otra montaña. Ahora están separados por mi culpa, dice, ya que por culpa mía se descubrieron sus relaciones con Francisca. Y entonces Freud le pregunta, ¿y cómo descubrió esto usted? ¿Cómo lo descubrió? ¿Mm? Eh, Fíjense, les leo, tal cual, ¿no? Voy a decírselo. Hace 2 años llegaron un día 2 excursionistas y pidieron de comer.
la tía no estaba en casa y ni mi tío ni Francisca, que era la que cocinaba, aparecían por ninguna parte. Después de recorrer en busca de toda la casa, mi primo Luisito, un niño aún, exclamó: a lo mejor está la Francisca con papá. Esta, esta cosa de los chicos, ¿no? Y ambos nos echamos a reír sin pensar nada malo. Pero al llegar ante el cuarto del tío, vimos que tenía echada la llave, cosa que ya me pareció singular, le dice Catalina, ¿no? Entonces mi primo me dijo en el pasillo: hay una ventana por la que se puede ver lo que pasa en el cuarto. Fuimos al pasillo. Digamos, es notable que Luisito la guía a Catalina por el camino del saber sobre la sexualidad. Catalina, como buena histérica, no se detiene, avanza. Podríamos decir, Luisito le agarró la fobia y salió disparando. Luisito la orienta en la dirección del saber, no la acompaña. Como que Luisito reconoce un límite ahí. La estructura le hizo reconocer el límite. Y se queda, digamos, ¿no? Según comenta Catalina, porque a él dice, bueno, ¿por qué se queda Luisito? Porque dice que a Luisito le daba miedo. Ella avanzó y le cuenta a Freud que miró por la ventana y vio a Francisca tumbada sobre la cama y al tío sobre ella. Luego le dice que tuvo que apoyarse en la pared, que se mareó, hoy hablábamos, y le dio un ahogo, como los que viene padeciendo desde entonces. Es decir, que en el lugar de la producción, lo que tenemos es, en el lugar de la producción, lo que tenemos es el S1, significante unario que representa un trozo de goce, pero un goce que tendrá como producto una nueva significación. Perdón, acá, S1. Acá, lugar de la producción. Un goce que tendrá como producto una nueva significación. ¿Sí? En el lugar de la verdad. ¿Sí? Como saber inconsciente. Que es lo que se produce. Lacan dice que el S1 en el discurso del analista no es el que comanda, como en el discurso del amo. ¿Sí? Dice que aquí tendrá un lugar menos necio en el discurso del analista. Esto también yo lo pongo en el libro. ¿Sí? El significante 1 va a tener un lugar menos necio en el discurso del analista que en el discurso del amo. Ya no es un S1, estoy enferma de los nervios. Es un S1 en el lugar de la producción, que velará una verdad encubierta, en cuyo lugar se encuentra instalado un saber inconsciente. Velará una verdad encubierta en cuyo lugar se encuentra instalado un saber inconsciente. S2 es el que Catalina pudo acceder en la montaña, ¿sí? Bien,
Entonces, acá podemos, como para ir cerrando un poquito y ir finalizando, podemos entonces decir, justamente con el caso Catalina, yo lo que quise dar es un ejemplo de cómo la intervención analítica, cuando el analista empieza a funcionar como semblante objeto A, promueve el discurso, ¿sí? Promueve el síntoma. ¿Mm? Y a través de ese síntoma podrá avanzar el análisis. ¿Mm? Bueno, habría mucho más por decir, pero me parece que prefiero dejar acá y que podamos, sí, formular a través del Facebook un espacio de preguntas. Yo realmente les agradecería que, bueno, que esto novedoso, ¿no? De dar ya ahora esta es como la tercera o cuarta vez que estoy frente a la computadora, ya estoy más canchero, pero al principio fue muy complicado. Pero esto que es tan novedoso de contactarnos a través de la pantalla y eso, que bueno, que genere alguna pregunta, algunas estarán de acuerdo con lo que digo, otras preguntas que no estarán de acuerdo con lo que digo. Lo importante es eso, abrir el debate y poder seguir pensando. Justamente decíamos, una escuela de psicoanálisis no tiene que ser una iglesia donde todos piensan igual, y eso hace a que, bueno, a la producción de los analistas y también al futuro del psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias a Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis. Muchísimas gracias a la Comisión de Enseñanza por esta invitación. Y bueno, esperemos que pronto podamos encontrarnos nuevamente en charlas presenciales, que me parece que es lo más lindo que hay, ¿no? El encuentro presencial entre analistas. Adiós.